Sean muy bienvenidos. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver justamente con esta época particular del año y un tema que retorna, las cianobacterias que ahora se hacen presentes en las playas de Montevideo. Vamos a hacer una puesta a punto de este tema y tenemos un invitado especial para aprender juntos acerca de esta temática. La playa Ramírez contó este jueves con bandera sanitaria durante un tramo de la mañana por la presencia de cianobacterias, situación que modificó al mediodía. Su presencia en Montevideo no ocurría desde el pasado fin de semana. Desde la Intendencia explicaron que el aumento de la salinidad puede reducir la cantidad, pero se sigue monitoreando la situación en conjunto con la Facultad de Ciencias. Las descargas del Río de la Plata, la combinación con viento desde el suroeste hace que las masas de agua que vienen con cianobacterias, con floraciones de cianobacterias, terminen en la costa. Se ha registrado también en Colonia y en San José. Lo que hacemos es monitorear, disponibilizar la información para la gente. Esta aplicación que pueden ver el estado de situación de las playas permite ver la bandera sanitaria o las banderas que hay en la playa. Y bueno, y en caso de ver la bandera sanitaria, siempre lo que recomendamos es hablar con los guardavidas que están en la casilla para preguntarle por qué está colocada esa bandera y en esos casos tomar las recomendaciones que se hagan. Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que no hay una proyección en cuanto a la invasión de este tipo de toxinas durante la temporada de verano. El régimen de lluvias también está variable y eso también va a determinar las descargas que puedan haber desde el Río Negro. Las forzantes son muy externas a la costa de Montevideo, entonces no tenemos nosotros la capacidad de predecir qué puede pasar. Lo que hacemos es intentar monitorear y disponibilizar la información para que la gente pueda tomar decisiones a la hora de ir a la playa. En caso de observar partículas de cianobacterias, se recomienda no ingresar al agua. Bien, allí las advertencias y las recomendaciones, pero este fenómeno merece por lo menos alguna explicación más profunda al respecto y también, bueno, cuáles pueden ser sus consecuencias, cuál es además la causa, qué es lo que está provocando esta situación. Es una situación nueva, es una situación que en realidad sucedió siempre. Tenemos aquí en piso a Raúl Viñas, meteorólogo, docente e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, a quien le agradecemos una vez más su presencia aquí en el programa para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando por estos días. Bueno, muchas gracias a ustedes. En realidad lo que está pasando por estos días es justamente otra llegada de cianobacterias. Un fenómeno que ahora ya ha dejado de ser específicamente un fenómeno veraniego. En nuestro país la proliferación de estos seres que son muy antiguos, o sea, como seres vivos tienen mucho más tiempo sobre el planeta que nosotros, son anteriores a los dinosaurios, para ponerlo de alguna manera gráfica. Bien. Y son además los responsables, entre otras cosas, de que la atmósfera tenga oxígeno. Ahí decían recién que la salinidad puede disminuirlas, pero también hay cianobacterias que viven en el agua salada. Son sumamente abundantes en los océanos. Se las conoce en gran parte como fitoplancton. Como tales, son además la base de la cadena alimenticia del océano. El problema de esto es cuando se reproducen de sobremanera en condiciones que no son las normales. ¿Qué quiere decir condiciones que no son las normales? Aquellos momentos en que de pronto abundan los nutrientes y entonces estas pequeñas bacterias comienzan a reproducirse, lo hacen muy rápido, forman masas y esas masas contaminan entonces sí el agua, porque ¿qué sucede? En primer lugar, afectan a los seres vivos. Las bacterias ingresando a los cuerpos de los peces les generan problemas directamente en las agallas, en el sistema respiratorio. A los seres humanos tenemos que entender que esto no es una sola especie, sino que es toda una población de una cantidad de especies de bacterias que tienen diferentes efectos. Algunas pueden ser prácticamente inocuas para nosotros, otras pueden afectar en la piel, otras pueden ingresar al cuerpo. Las que ingresan al cuerpo, algunas de ellas pueden generar fácilmente problemas digestivos, pero también algunas llegan directamente a órganos tales como el hígado, donde se siguen reproduciendo y generan cirrosis y otros fenómenos que afectan gravemente la salud. Y algunas tienen incluso la capacidad de pasar las barreras de defensa del cerebro e ingresar a nuestro cerebro, generando también ahí gravísimos problemas. Aquí en el Uruguay tuvimos un caso, recuerdo, de una niña que hubo que hacerle un trasplante de hígado, directamente porque una determinada especie de estas bacterias le llegó al cuerpo. Las bacterias necesitan fósforo, necesitan nitrógeno, necesitan aguas relativamente calmas y
y cálidas, pero no es tan necesario que estén demasiado cálidas, o sea, sobreviven igual con temperaturas relativamente bajas, solamente que su metabolismo es entonces más lento, la reproducción es más lenta. En nuestro país, las grandes floraciones de cianobacterias, como por ejemplo la del año 19, que llegó hasta la costa de Rocha, Sí. ¿tá? O vaya ahí si habría agua salada alrededor para esas bacterias, esas generalmente se comienzan a desarrollar en el interior del territorio. Una de las fuentes principales, de acuerdo con los estudios de la Facultad de Ciencias, es directamente el Río Negro. Río Negro que cuando queda con poca agua y demás, ellas proliferan y cuando de pronto llueve es como si tiraran de la cisterna. Llegan al río Uruguay y a través del río Uruguay después llegan al Río de la Plata. Es un fenómeno que además afecta gravemente al ecosistema de estos ríos. Yo hablaba de los problemas con los humanos y hice una pequeña referencia a los peces, pero entendamos que estas bacterias, cuando están vivas, producen oxígeno, pero cuando mueren, su descomposición toma oxígeno del agua. Entonces sacan el oxígeno libre del agua, generando anoxia a los peces. O sea, los peces tampoco encuentran en el agua el oxígeno, no pueden respirar. Como resultado se produce una degradación del ecosistema. Y entonces tenemos que entrar a analizar por qué ahora tenemos más, porque realmente... A eso iba a ir, porque imagino que todo esto que está diciendo no es solamente basado en lo que podemos ver en las imágenes, sino en estudios, en evidencia científica que da cuenta de esta situación. No, por supuesto. Hablábamos recién de estudios de la Facultad de Ciencias que nos muestran específicamente el camino de las cianobacterias y vemos que en gran parte las cianobacterias para nosotros en las costas del Río de la Plata, que nos afectan en el verano la parte turística, y es cuando se notan más. Es como lo de la sequía, que se notó más cuando afectó a Montevideo, pero cuando afectaba al resto del país o lo afecta, como pasa prácticamente todos los años, que de pronto hay una pequeña nota al pie en la prensa que dice la intendencia de tal departamento está abasteciendo con camiones cisterna pobladores rurales que no tienen agua. Esa parte no la vemos, pero son fenómenos muy comunes. Son fenómenos la que se pasada dan. semana lo veíamos, por ejemplo, en Río Negro, ¿no? Donde estaba bastante comprometida allí la costa sí, incluso. Tenemos reportes desde los primeros días de diciembre. Bien. Alrededor del 10 de diciembre al 15 de diciembre, incluso se habían presentado en la parte de la desembocadura del río. O sea, habían zafado de los embalses, el embalse de Baigorria presentaba un color terrible, una altísima carga de clorofila, y habían zafado de los embalses y ya estaban en Mercedes. O sea, en la costa de la ciudad de Mercedes, las playas de Mercedes, encontraban cianobacterias en cantidades. Los que conocen Mercedes saben que sobre todo del lado sur de la costa, donde está la ciudad, donde está la isla, se produce un enlentecimiento del río. Del otro lado, en Arrayanes, el río corre mucho más rápido, y entonces sobre ese lado, sobre el lado de la ciudad, se acumulan más las cianobacterias y otras cosas que también van ahí. Cuando estas cianobacterias mueren, y yo decía, consumen el oxígeno, además van al fondo. Entonces, lo que es principalmente cuando están vivas, un fenómeno no únicamente, pero principalmente de la parte superficial, después se convierte en un fenómeno de toda la capa de agua. ¿Por qué se generan ahora más que antes? Porque también es cierto eso, ha aparecido que tenemos mayor frecuencia, con mayor intensidad, que llegan más lejos, ¿tá? Bueno, se producen porque evidentemente hay cambios en el agua de nuestro territorio. El agua superficial de nuestro territorio hoy no es la misma que antes. Yo hace 35 años, cuando salía al campo por diferentes razones, ni se me ocurría llevar una botella con agua. Tomaba agua de prácticamente cualquier lado, en todo caso hasta preparaba el mate, la calentábamos, lo que fuera. Hoy, yo personalmente, salvo en unos pocos lugares donde conozco el lugar, donde conozco las vertientes, sé cómo viene el agua, salvo en unos pocos lugares, no me arriesgaría a hacer eso porque realmente es correr un riesgo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las condiciones del agua han cambiado, ha aumentado la contaminación del agua. La contaminación del agua en nuestro país tiene 3 fuentes principales. La primera de ellas que tenemos que decir es la parte agropecuaria. Hay veces la mala aplicación, el exceso o condiciones meteorológicas que hacen que se lave rápidamente lo que se pone sobre el territorio para mejorar la fertilidad y demás, generan que todo eso vaya a los ríos. Ríos que en su gran mayoría además han perdido el filtro que formaba el monte nativo de las costas. Entonces todo eso va directamente al agua sin un filtraje previo. Tenés además el efecto de la falta en algunos lugares todavía de saneamiento o la carencia de un adecuado saneamiento. Porque tengamos en cuenta que el saneamiento no es tirar la caca más lejos.
El saneamiento es verdaderamente aquel proceso que hace que al final del mismo el ingeniero a cargo se tome un vaso de agua. Ese es el verdadero saneamiento. Ahí queda saneada la cosa. Hemos tenido algunos ejemplos de plantas acá en el Uruguay en los cuales yo vi al ingeniero tomar agua y sobrevivió. Sí, la imagen es muy poderosa la que acaba de... Acá nos miramos todos y no somos ingenieros, pero nadie se ha animado. Están exentos de tomarla entonces. No, pero esa es la segunda parte. Y después la tercera es las fuentes puntuales, como son las plantas industriales. Plantas industriales que en muchos casos han tenido mejoras, pero en otros casos siguen con problemas. La gente de acá de Montevideo, cuando tú cruzabas el arroyo Carrasco hace 20 años atrás, era imposible, ¿no? Cruzar para el cerro el arroyo Pantanoso era de no pensarlo. O había que ver la manera de no respirar desde 200 metros antes a 200 metros después. En algunos casos se ha mejorado, pero también ha aumentado alguna actividad industrial, ¿no?, donde se echa gran cantidad de basura en los ríos. Por ejemplo, la planta de UPM en el Río Negro está tirando todos los días 120.000 toneladas de desechos al Río Negro. Todos los días, los 365 días del año, una fuente puntual, continua, de 120.000 toneladas de desechos. Que además se le permitió aumentar la cantidad que tenía prevista por unas resoluciones que salieron en este año. Entonces, todo eso, evidentemente... Cuando hablamos de desechos de UPM, ¿de qué hablamos? ¿De qué sustancias hablamos? Hablamos de lo que se le conoce como efluentes, que son las aguas que han sido tratadas en la planta de efluentes, aunque hoy ya la capacidad nominal de la planta de efluentes ha sido sobrepasada por la cantidad de desechos que tienen que procesar. No se cumplen repetidas veces las normas ambientales en esos desechos, y dentro de esos desechos van cantidades. Sería imposible ponernos a nombrar ahora todas las sustancias químicas que hay, pero sí tenemos claramente que lo que yo decía hace un rato, el fósforo y el nitrógeno abundan dentro de esos desechos. Y eso va al agua, donde además, específicamente en este caso, digo para entender, lo utilizo como un ejemplo, ¿no? El estudio que se hizo previo a la instalación decía que a 1000 metros de distancia de lo que se conoce como el difusor, que es una estructura de un caño que se mete dentro del río a 10 metros de profundidad y que después tiene una T de 140 metros con 11 toberas que lanzan el líquido de la planta a razón de 1,5 metros cúbicos por segundo. Bueno, esas toberas a 1000 metros no podía notarse la concentración. Tenía que ya estar diluida. Nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque no es el Río Negro donde está instalada. Pusimos una planta de ese tamaño en un embalse, en el embalse de Baigorria, donde el agua corre diferente. Y le asignamos, yo ahora leía declaraciones, por ejemplo, sobre que no se debiera de cobrarle el agua a algunas empresas por utilizarla, una cosa que nuestro país puede hacer. Sí, que está reglamentado además. Está reglamentado. Pero que no se aplica. Es el Código de Aguas del año 79, pero nunca se aplicó eso hasta ahora. Bueno, a esta empresa le estamos dando 7.000 millones de metros cúbicos, de litros, ¿tá?, todos los días. ¿Para qué? O sea, 7 millones de metros cúbicos diarios para que diluya su basura. O sea, la mezclan, pero esa mezcla no sale del río. O sea, lo que arrojaron al río no va a ningún lado, queda en el río, no se diluye de la manera adecuada. Igual se le autorizó a la empresa en una cosa que no puede pasar nunca más. No podemos autorizar una fuente de contaminación diciendo, bueno, pero en caso de que sobrepasen los números, seguramente, siendo que es una empresa seria, van a disminuir la producción, porque nadie va a disminuir la producción, aunque esté contaminando, si no le vienen y le ponen algo encima. Ahora, Viñas, ¿dónde están los monitoreos? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están todas las garantías que cuando se debatía acerca de la instalación de este tipo de emprendimiento se decía, no, hay un gobierno que está mirando, hay un Estado uruguayo que va a estar monitoreando? ¿Dónde está todo eso? El monitoreo se hace. El problema es que en algunos casos el monitoreo falla. Por ejemplo, el año pasado, cuando tuvieron un pequeño derrame, unas 1000 toneladas de soda cáustica que se escaparon de la planta y que aniquilaron, eliminaron, extinguieron la vida en un arroyo, la boya que estaba al final del arroyo
que tenía que medir, entre otras cosas, la acidez del agua o la alcalinidad del agua, justamente dejó de funcionar 2 días antes. Y solo pudo volver a funcionar como una semana más tarde. Todo eso está Usted documentado. justamente lo dice irónicamente. No, saquémosle la ironía, disculpen, no quise ser irónico. Doy un hecho. 2 días antes, o sea, cuando fueron a revisarla, sucedió que 2 días antes el sensor había dejado de funcionar, que el LATU, que era quien tenía que ir a repararlo, no fue de inmediato, ¿no? Tuvieron alguna demora, y solo volvió a funcionar prácticamente una semana más tarde. O sea, estuvimos sin ese sensor clave a la salida del arroyo, donde llegaba al Río Negro, por el arroyo que habían circulado 1000 toneladas de soda cáustica, lo tuvimos sin operar. La soda cáustica no es la causa de las cianobacterias, pero lo pongo como ejemplo, otra vez, de cosas que pasan, que suceden, y que hacen que los sistemas de control no corran. Y tú recién decías, Verónica, lo de las multas, ¿no? Pero lo de las multas es una risa. Lo de las multas no puede ser. Las multas, para que sean de verdad, tienen que doler. Si no, no las pongas. Por ejemplo, ¿cuánto es una multa de lo que acaba de describir de esa...? $180.000 máximo. Lo de la fuga de soda, con todo ese arroyo afectado. Con todo el merequetengue que tú quieras después. Costó $180.000 a la empresa. $180.000. Hay una, por la ley de urgente consideración, aquella que fue tan resistida, se permitiría al Ministerio de Ambiente ubicar multas de hasta $4 millones, que tampoco serían suficientes. Porque el tema no es multar, el tema es que no vuelva a suceder, y el tema es que por más que multes, aunque le pongas $100 millones, la vida que se perdió en el arroyo no se recupera. El ambiente no se arregla con eso. Nosotros somos muy cuidadosos de nuestro movimiento de pensar que cada vez que generamos un problema de estos, no es un problema para nosotros, es un problema para los que vienen después. El hecho de que yo hoy, como decía recién, y quedó como inadvertido, pasó como hasta algo divertido, no pueda tomar el agua de los arroyos, es algo que no debemos permitir. Si yo podía hacerlo antes, ¿por qué hoy no lo puedo hacer? ¿En razón de qué? En razón de buscar ¿qué? Un crecimiento económico, en razón de aumentar el PBI. ¿Qué vamos a hacer con el PBI dentro de 30 años cuando de este paso de no poder tomar el agua empecemos a que quizás no nos podamos bañar en esas aguas? Ahora, a nivel del movimiento, han estado un poco solos, porque cuando usted ve que cambia el signo de los gobiernos, el signo político de los tiempos, todos, más allá o más acá, ratificaron esas inversiones. Bueno, lamentablemente tienes razón. Nosotros igual no dejamos nuestro que nosotros pensamos que tiene que hacerse. Ahora, por ejemplo, ya tenemos solicitadas y coordinadas entrevistas con el futuro ministro de Ambiente, con su subsecretario, con el secretario de la Presidencia. Tenemos solicitada con el presidente de la República electo. Y en todos esos lugares nosotros lo que hacemos es lo que hacemos siempre. En el periodo pasado, podría decirlo en broma y en serio, es probable que algunos de los miembros de nuestro movimiento, o el movimiento en sí, tenga más presencia en el Parlamento que algunos diputados. Pues nosotros vamos al Parlamento siempre. Y no vamos a quejarnos, no vamos a llevar un cartel, vamos a llevar propuestas. Ahora en nuestras entrevistas lo que vamos a llevar va a ser todos esos proyectos de ley que quedaron sin salir del periodo pasado. Algunos necesitan ser mejorados, como por ejemplo el proyecto de ley de los delitos ambientales, que eso sí, seguramente podría servir para parar un poco este tipo de cosas. Porque cualquiera de nosotros que sea gerente de una de estas empresas y tiene que ver, tengo 1000 toneladas de soda cáustica ahí, si la saco tengo que procesarla, tengo que hacer un montón de problemas, mi ganancia se reduce, la rentabilidad de la empresa se reduce. Y bueno, y se nos escapó. No digo que haya pasado. Estoy pensando en una situación hipotética, ¿no? Si ese señor gerente, esa persona a cargo de la gerencia, sabe que puede terminar atrás de unas rejas con los muchachos ahí para divertirse un rato en alguno de los penales de nuestro país, seguramente no se va a animar a hacerlo así nomás. O lo va a pensar mucho y dirá, bueno, la rentabilidad de la empresa queda de lado, yo me cuido. Bien, delitos ambientales es uno de los proyectos. ¿Qué otro? Bueno, el otro que quedó pendiente y que no entendemos cómo pudo quedar pendiente es un proyecto que había sido elaborado en ese momento por el Partido Ecologista Radical Intransigente, que no queda en esta legislatura, que es
que aquellos productos químicos, productos de uso agropecuario o cualquier otro tipo de productos que estén prohibidos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea o en otros países avanzados, sean de inmediato prohibidos su uso en el Uruguay. ¿Por qué tenemos que nosotros utilizar sustancias que después no pueden ser usadas en los lugares de origen? Algunos de los cuales las siguen fabricando para vendérnoslas a nosotros. Entonces, tenemos que dejar de ser tontos. Si ese producto está prohibido en Europa, yo no puedo aceptar lo que se use impunemente en mi país. Bien. De ese tipo de cosas tenemos un montón de circunstancias. Yo qué sé, después tenés el tema de lo que tiene que ver con hasta el maltrato animal, por ejemplo. Es otra ley que quedó ahí pendiente. Claro. Cosas que no se trataron, porque nosotros vamos mucho del Parlamento, pero somos muy críticos del Parlamento uruguayo. Un Parlamento que trabaja martes, miércoles y jueves del 1 al 18 de cada mes, a mí me parece que no está bien. A mí me parece que si una persona, más allá de que como diputado, como representante, tenga que ir a su lugar de origen, por ejemplo, un diputado de Rivera, tiene que ir a Rivera a hablar con su gente, el hecho de que el día 18 de cada mes no quede nadie en el Palacio, es algo que no se entiende. Bien, y alguien que está... El hecho de que no haya ninguna reunión de comisiones, que no haya plenarios, ni los lunes ni los viernes, verdaderamente para cualquier persona que trabaja no se entiende. Alguien que está mirando podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con las cianobacterias? No, lo que tiene que ver es que uno tiene que buscar la legislación mejor para poder controlar el tipo de cosas que generan después este tipo de fenómenos, que en este caso lo vemos como un gran cartel verde fluo enfrente a nuestros ojos, porque queremos ir a la playa, queremos que nuestros niños jueguen en el agua y el agua está podrida. Entonces, eso tiene que llevar a que no solo nosotros somos un grupo pequeño, no tenemos ni dinero, ni fuerza, ni nada, solamente que le metemos para adelante, ¿tá? No solamente nosotros, todo el mundo tendría que hablar con sus representantes y meterles esto en la cabeza. Es increíble, por ejemplo, yo veía las encuestas de los problemas del país antes de las elecciones y el agua no era problema. En ninguna de las encuestas aparecía el agua como un problema que la gente tenga en cuenta previo a las elecciones. Entonces, claro, los políticos tampoco lo van a tener en cuenta, porque no pesan los votos. Pero yo podría estar muy contento también, podría decir, bueno, evidentemente si el agua no es problema, quiere decir que está solucionado todo. Pero yo sé que la realidad no es esa. El tema es que algunas cosas cobran mayor difusión, cobran mayor fuerza. Ahora estamos viendo en la televisión este tema de las cianobacterias. Antes veíamos el tema del agua salada en Montevideo, pero veíamos el agua salada en Montevideo y casi no se hablaba de que la ciudad de Minas no tenía agua. Veíamos el agua salada en Montevideo y casi no se hablaba que 25 de Mayo, que está casi al costado del embalse de Severino, Paso Severino, tampoco tenía agua. Se habló de sacar agua del río San José para traerla para este lado, el trasvase, millones de dólares se gastaron en una cosa que hoy está ahí. Se gastó todo ese dinero en un proyecto que además no tenía autorizaciones ambientales, que se hizo de apuro, de urgencia. Pero nos olvidamos que 60 días antes de que se hiciera eso, San José no tenía agua porque el río San José estaba sin agua. Nos olvidamos que otras localidades como Nueva Albesia también tuvieron este tipo de problemas. Un tema que no es solamente en cuestiones que tienen que ver con el agua, sino una mirada centralista que tenemos en muchas cosas, no solo en eso. Claro, la vimos acá en Montevideo y se nos decía que estábamos recibiendo el agua salada del Río de la Plata. Pero ustedes saben de dónde sacaba el agua la OCE, esa agua salobre, ¿de dónde salía? No salía del Río de la Plata. Salía del pie de la represa. Porque ante la falta de agua en el río Santa Lucía, el Río de la Plata penetró con agua salada hasta la represa de Aguas Corrientes. 50 kilómetros río arriba llegó esa agua salobre que nosotros estábamos tomando. Nosotros fuimos al lugar, no se nos dejó entrar, bueno, está bien, pusimos un dron y entramos a ver de dónde salía el agua, porque yo esperaba encontrar alguna cañería que no sabía que existiera, que llevara el agua desde Santiago Vázquez hasta allá. Pero no existía tal cañería. Los caños simplemente bajaban de la represa y tomaban el agua al pie de la represa, que era el agua salobre, el agua del Río de la Plata en Aguas Corrientes.
Ese tipo de cambios se producen en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, y nos generan gigantescos problemas. ¿Cuántas de las personas que están escuchándonos, viéndonos ahora, tuvieron que cambiar su calefón? ¿Cuántas de las personas que nos están viendo ahora, las canillas, los monocomandos se llenaron de problemas, tuvieron que cambiarlos, se corroyó el metal? Bueno, ¿y cuántas cosas más estarán pasando hoy en los cuerpos de todos nosotros gracias a todo ese tipo de cosas? Ahora, Viñas, con todo esto que está diciendo, más allá de la opinión de cada uno de los televidentes, uno se siente tan micro, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando se está hablando de inversiones millonarias, cuando se está hablando de cuestionar el sistema político y su funcionamiento, cuando se está hablando de un modelo productivo de país que está impuesto y al que parece no haber demasiadas alternativas, por lo menos macro? Verónica, es un modelo productivo que no es nuestro. Bueno, es un modelo pero es en el que vivimos. Pero es en el que vivimos hoy. Bueno, pero tenemos que tratar de buscar el modelo productivo que sea nuestro y para nosotros. ¿Tá? Nosotros no puede ser que... Está muy bien que se plante soja. ¿Por qué no se va a plantar soja? No sé si está tan bien que se plante soja genéticamente modificada, que los chinos no la comen. Se la dan a los cerdos. Para hacer su tofu y sus cosas, los chinos utilizan soja sin modificar genéticamente, que la plantan ellos. ¿Tá? Bueno, pero lo que yo no llego a entender igual es por qué un país que dedica más de 1 millón de hectáreas a la plantación de soja todos los años, con una gran inversión de dinero, con un gran movimiento económico, con un gran movimiento del PBI, termina exportando poroto de soja. Si la tenés ahí y la tenés cosechada, ¿por qué la exportás como poroto? Lo único que se hace en nuestro territorio es cargarla en un camión y llevarla a Nueva Palmira para que se exporte a través de Zona Franca. No hay que ir muy lejos, ¿eh? Cruzamos el río Argentina y Argentina produce más de 10 veces la soja que nosotros producimos. Ellos plantan una superficie anual más o menos igual a la de todo el Uruguay. Pero el 95% de la soja que Argentina exporta, y no hablo de un país muy desarrollado, hablo de Argentina, ¿tá? El 95% de la soja que ellos exportan sale en forma de aceite de soja, y sale en forma de harina de soja, y sale en forma de alimento animal a partir de la producción del aceite. O sea, hay un proceso que genera plantas productoras de aceite, plantas productoras de alimento animal, plantas productoras de harina, todo eso que genera trabajo, que genera mayores ganancias, porque evidentemente no se paga lo mismo el poroto metido arriba de un barco que la harina o el aceite. Y como eso, montones de cosas. ¿Por qué tenemos dedicado tanto territorio, por ejemplo, en algunos lugares de los mejores terrenos que tenemos prácticamente, a la plantación de un árbol que ningún animal de nuestro país lo utiliza ni como alimento ni como nada? Porque acá en el Uruguay koalas no hay. Y el único animal que yo conozco que come el eucalipto es el koala. ¿Tá? Entonces, tenemos plantados miles de hectáreas de una cosa que es totalmente fuera de nuestro territorio, un árbol que se dedica a crecer y lo hace muy bien, es excelente. Ustedes fíjense en cualquier árbol acá en la ciudad, ustedes ven un plátano, y en invierno ¿qué pasa? No tiene una hoja y el árbol está así, no se mueve, no pasa nada con él. Un fresno, cualquier árbol que se les ocurra. El eucalipto está todo el año creciendo. Un poco menos en invierno, su metabolismo también tiene una reducción en su actividad por las temperaturas. Pero está todo el año creciendo. Y si está creciendo todo el año, ¿qué está haciendo todo el año? Está tomando nutrientes de la tierra. Está tomando el agua de la tierra. El agua que después tiene que ir a los ríos y arroyos. Tenemos estudios que nos dicen que los lugares donde están plantados estos árboles hacen que a los ríos y arroyos cercanos lleguen un 30% menos del agua. Con lo cual, ¿qué hacemos? Concentramos los nutrientes de los que hablábamos por todos los problemas que hacemos en cantidades menores de agua porque tenemos los árboles plantados en las nacientes. Bueno, nos ha dicho de todo. Ganas de ir a la playa, yo ya no sé si tenemos con cianobacterias o sin cianobacterias, pero que nos ha dejado pensando y con ganas de seguir preguntando cosas sin duda, y nos vamos a los compañeros panelistas. Marta, ¿vos estuviste haciendo deberes? ¿Estuviste investigando? Deberes, sí, para tratar de entender un poco, porque el tema es un poco complicado para alguien que no se dedica a esto. Pero a mí lo que me quedó es, nosotros tenemos el Río de la Plata y el Río Uruguay, donde hay el aumento de nitrógeno y fósforo está vinculado al vertido de fertilizantes, ¿no? Una de las causas.
aguas residuales, desechos industriales. Segunda causa. Altas temperaturas no hay tantas, pero sí las aguas residuales no tienen tratamiento. Entonces... En algunos lados reciben tratamiento. Lo que pasa es que generalmente son tratamientos primarios. Primarios, no suficientes. Por ende, somos nosotros los que estamos generando esta situación de Marta, la cianobacteria. te faltó las plantas industriales también, porque mirá que... Por los vertidos. Exactamente. Sí, era las el tres otro causas punto son- que tenía. Exacto. Ahora yo me pregunto, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Sí, de ambiente. Sí, bien. ¿Qué hace el Ministerio con todo esto? Que señalé así yo leyéndolo sin tener conocimiento ninguno. Tenemos una organización de nivel ministerial en ambiente desde hace ya 30 años. Sí. Tenemos un Ministerio de Ambiente que ya ahora va a cumplir 5 más o menos, está ahí, entre que se habló que se hacía y que no se hacía y todo lo demás. Es una organización burocrática, evidentemente, como todas. Es parte del gobierno. Porque si yo tengo una empresa que tiró la soda cáustica en esa cantidad que no me acuerdo, 1000 más que toneladas. una multa, Una burrada. más que la multa, ¿no es más sanción cerrarla por un tiempo? Es que eso es lo que tendría que hacerse. Pero en primer lugar, lo que tendría que hacerse es no autorizar aquellos emprendimientos que directamente no llegan a cumplir con la sostenibilidad. El Entendamos. cierre, la clausura del emprendimiento no está previsto en la ley. En la sanciones ley económicas no lo está que hay prevista, ahora. El Estado tiene la autorización, tiene el poder para cancelar cualquier cosa. ¿tá? O sea, si yo tengo un almacén y me agarran vendiendo mercadería vencida, me ponen una multa. Si me agarran vendiendo 2 veces mercadería vencida, me ponen un cartel que dice clausurado por bromatología y me cierran. El problema es que, claro, al almacenero capaz que lo cerramos. Ahora, cerrar una cadena de supermercados capaz que es un poco más difícil. Y cerrar estos emprendimientos, lo que te dicen las autoridades, cuando hemos hablado con ellos, las autoridades del ministerio de este periodo, que todavía está el ministro y el subsecretario, es, uy, pero se produce un problema en la cadena logística. Pero me importa un comino la cadena logística, que se joda la cadena logística. Porque es mucho más útil. Usted hablaba de la responsabilidad personal del gerente. Ahora, el derecho penal uruguayo es la responsabilidad personal, no hay responsabilidad penal empresarial. Entonces, A pesar de que son personas jurídicas. Sí, pero no existe la Claro, persona. no la podés poner Entonces, preso. ¿qué pasa? La empresa dice, este gerente no me vierte las cosas, lo he hecho, tomo otro que sí lo vierte. Entonces, ¿no es más efectivo te clausuro por un mes? ¿O te clausuro por 2 Te meses? clausuro por un mes ya tendría que estar hecho, no precisás una ley especial, no ¿Y? precisás nada. Es voluntad política. ¿Quién le pone el cascabel al Bien. gato? ¿Quién le pone Se cascabel al arma un gato? problema con la cadena logística, ¿Y los qué que mala están suerte? cortando los Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nos vamos al otro lado del panel, Diego. No, a ver, escuchar a Raúl es súper interesante por todo lo que sabe, pero además por la visión que proyecta. Y a mí me queda como resonando que como país, más allá de después de cómo administramos y las decisiones que tomamos, pero como país no hemos discutido en profundidad qué país queremos ser y sobre qué bases, sobre qué pilares queremos desarrollarnos. Es que nos lo han colocado, Yo Diego. pienso que el modelo de desarrollo perfecto no existe. Tenemos nuestras limitaciones por nuestra Pero ubicación Diego, utilizaste geopolítica, la palabra digamos. correcta. Modelo de desarrollo. Acá, si vos revisás todo lo que se habló en la campaña y todo lo que se está hablando hoy, se habla del crecimiento. Sí, sí, Y crecimiento y desarrollo no tiene nada que ver. Bueno, puede tener que ver. Bueno, precisás crecer A para ver, desarrollarte. nos hemos posicionado en el mundo bajo el lema Uruguay Natural. No parece. No sé hasta dónde Bueno, hoy, pero está. parece Ah, y que acá acabas de... Nos está quedando grande, pero esa ha sido la identidad o la marca país con la que decidimos proyectarnos hacia el mundo. Entonces, como que hay algunas cositas que tenemos que rever, porque si es más desarrollo en emprendimientos agrícolas, por ejemplo, es menos desarrollo a nivel turístico. Es decir, cómo impacta que nuestra principal postal de la industria turística, que son nuestras playas y nuestras aguas oceánicas y de Río de la Plata, hoy aparezcan con contaminación. ¿Cómo impacta eso en nuestro posicionamiento? Y eso también es crecimiento. Entonces, parece que hay como mucho para discutir. Yo quería preguntarle eso, porque pasó por varios lugares, y uno es el problema del monte indígena, ¿no? Cierto. De cómo se ha eliminado, que además no es solamente cómo opera como filtro, sino la biodiversidad que encierra el monte indígena. Claro. Me interesaba preguntarle... La dirección sobre eso forestal en particular. te va a decir el monte indígena ha crecido. Sí, de hecho. ¿Tá? Esa es la posición.
La realidad es que han crecido las declaraciones de montes indígenas. O sea, tú tienes un campo y declaras, tengo un monte indígena acá. Eso sí aumentó, pero lo que es, digamos, directo, que son los estudios satelitales, muestran que el monte indígena se ha reducido en superficie en nuestro país. El tema es que no solamente se ha reducido en superficie, sino que ha desaparecido en lugares críticos, como es las costas de ríos y arroyos. El tema es que además, en muchos casos se ha degradado, porque tú vas acá nomás, ahí a la zona del Arroyo de las Brujas, toda esa zona acá nomás, no digo vaya muy lejos, ¿no? Acá nomás en Canelones, sí. Y vas a ver monte nativo tapado de ligustro. Y el ligustro es algo que no es nativo. Y es un árbol invasivo que está destruyendo. Estos estudios y estos relevamientos que son trampas al solitario, porque en definitiva, ¿a quién beneficia decir que sucedió determinada cosa que no está ajustada a la realidad? Y bueno, le dicen propaganda. Y en la propaganda se dice que se puede mentir. ¿Tá? Entonces, no hay que estar ajustado a los hechos. Es hacer propaganda. Es como decir que Uruguay exporta celulosa. Es mentira. ¿Tá? Todo eso que te dice la agencia de propaganda, que es Uruguay 21, es mentira. Bueno, todos los meses. Vamos a tener que traer Vamos a tener que traer koalas para que nivelen el tema. No, lo que podríamos hacer es transparentar que lo que en realidad nosotros exportamos es la madera a las zonas francas, como corresponde, que el año pasado, yo justamente estaba revisando, se exportaron casi 1.000 millones de dólares de madera a las 3 plantas de celulosa. Tendría que haber sido mucho más, porque, por ejemplo, la planta de celulosa de UPM en Fraiventos compra la tonelada de madera a $56. Con ese precio, Forestal Oriental, que es la forestal de UPM, seguramente no tiene ganancias. Si no tiene ganancias, no paga impuestos. Mientras tanto, UPM2 está comprando a la misma Forestal Oriental y a otras empresas con un precio más alto. Y Montes del Plata paga un poco más. Pero Montes del Plata está a su vez exonerada de pagar hasta el impuesto al patrimonio, porque si tú plantas eucaliptos en nuestro país hoy, tú, Marta, tú, Robert, cualquiera de ustedes, los plantan y están plantados. Pero si los planta Montes del Plata, son de interés nacional. Bueno, vamos a seguir entonces, con los panelistas. No pagan el impuesto al patrimonio. Pozzi está, no sé, hace caras, Pozzi. ¿Qué le pasa? No, esto empezó por el tema de cianobacterias. Sí, la convocatoria de hoy el tema es por fue la cianobacteria. Después de ahí derivamos en una cosa lateral a otro problema, que yo sé que Viñas tiene, tanto con las plantas productoras de celulosa como con la forestación. Pero acá estamos en 2 temas aparte. La cianobacteria es un problema que debería... No, porque lateralmente o muy por arriba hablaste del sistema de pesticida que se echa y que eso... Cuando sabemos que eso es uno de los grandes problemas, el exceso de fósforo. Ese es uno de los grandes problemas para la creación de la cianobacteria. Y los embalses de agua, el Río Negro tiene nada más y nada menos que 3 embalses de agua grandes que obviamente generan la posibilidad con el calentamiento y lo demás que la cianobacteria con el fósforo y el embalse no corre, se generan. Y después va a saltar por las compuertas y terminar allá en el río Uruguay. Eso es un problema que deberíamos en todo caso interpelarnos todos. Tanto los que tenemos algo con el tema de UPM, con los eucaliptos, como los que plantan soja, plantan otras cosas, e inclusive los que tienen ganado vacuno. O sea, todo lo que es el país. Pradera artificial. Todo lo que es el país. Porque tú sos tan conocedor de la historia como yo. Acá no había vacas. En Uruguay no había vacas. En la banda oriental no había vacas. Fueron introducidas en algún momento las vacas. Acá no había ganado. Todo nuestro sistema productivo. Exactamente. Ningún vegetal que nosotros exportamos. Pero por eso te digo, una cosa es, como tú decías, modelo de desarrollo, todo eso hay que discutirlo todo, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero otra cosa es lo que está pasando ahora. En el tema de las cianobacterias, si UPM2 tiene el caño difusor metido dentro del embalse de Baigorria y eso no alcanza, eso es una cosa que habría que traer a la otra parte que te explique a ver por qué ellos creen que ahí no hay problema. Yo en eso no me siento capacitado hoy para poder discutir la Dinama lo puso por escrito. Ahora, acá hay 3 plantas de celulosa. Sí.
¿verdad? La UPM2 era la más grande de las tres, pero hay 3 plantas celulosas. Las otras 2 parecen que están caminando sin demasiadas dificultades, por lo menos. Y también, bueno... Jorge, no. Bueno, el hecho que nos hayamos... ¿Pero también afectan con la cianobacteria? Por supuesto que sí. Bueno, mira, UPM1, no sabemos ni lo que está pasando. Tú lo que estás diciendo es que las 3 plantas celulosas son el motivo del tema de la cianobacteria. No, yo no dije eso, Jorge. Porque, por ejemplo, UPM2 no estaba cuando la primera gran explosión de la cianobacteria, que fue cuando era un proyecto UPM. Es más, hay cianobacterias acá, tú eres más o menos de mi edad, nos bañábamos con cianobacterias en las playas, lo recuerdo en Playa Malvin, que yo hice el comentario la otra vuelta. Yo me acuerdo de bañarme en otras cosas que no eran las cianobacterias. Pero aquí esa cosita verdecita, siempre, capaz que no tantas como ahora, pero ni con tanta peligrosidad, yo no lo sé. En aquel momento yo era un chico, me bañaba y nunca tuve un problema. Otro lo han tenido, Jorge, yo no sé. Si tú estabas acá en Montevideo... Si tú estabas acá en Montevideo, los caños salían en la playa. Bien, tú tirabas de la cisterna en tu casa y si corrías, ¿lo veías llegar a la playa? Sí, claro, hay un sistema de saneamiento y todo lo demás, pero te quiero explicar. Yo lo que quiero decir es, una cosa es el tema de cianobacteria, otra cosa es el tema de las plantas, y otra cosa, de la planta celulosa, y otra cosa es el planteo de las cuestiones forestales que hay, las plantaciones forestales que hay. Vieja discusión que no empieza ahora. Tú lo sabes bien, ¿no? Cuando empezaron allá en 2004, 2005 a forestarse, hubo agresiones de ambientalistas que yo recibí 1000 veces, hablando no de las sequías que iba a causar eso. Bueno, yo recuerdo bien, te puedo sacar los nombres. Que eso causó una sequía formidable porque el eucalipto se tomaba todo el agua y dejaba todo seco. Bueno, no sucedió. Está yéndote al extremo. No, yo te acabo de decir... Al extremo fueron los que lo dijeron adelante mío. Bueno, yo no, porque no entiendo nada de eso. Atento. Pero me lo dijeron. En todas las cosas, Jorge, en todas las cosas hay extremistas. ¿Tá? En todas las cosas hay extremistas. Exacto. Nosotros de nuestro movimiento lo que tratamos de hacer es de alejarnos de los ismos. Está bien eso. ¿Tá? Cualquier ismo cuando se lleva al extremo es malo. En el caso de los que te dijeron de sequía, yo te acabo de decir que lo que está comprobado, con estudios que incluso los pagó la propia UPM, es que donde tú tienes una cuenca, una microcuenca forestada, y la comparas con una microcuenca al lado que no está forestada, la cuenca forestada detiene y no llega al suelo y por lo tanto no se integra y no pasa después al sistema hídrico, en promedio un 30% del agua. El agua que llega a la cuenca, después pasando por la forestación, tiene 2 características especiales. La primera de ellas lleva mayor cantidad de materia orgánica. La segunda de ellas es más ácida. ¿Por qué no llega el agua al río siendo que llovió? Porque cuando llueve tú te colocas abajo de un árbol para no mojarte. ¿Y eso qué es? El agua que queda detenida en la copa, y estamos hablando específicamente del eucalipto que decíamos recién, tiene copa todo el año. Entonces durante todo el año esa tierra tiene un paraguas que en una llovizna suave no llega una gota al piso. Bien. Raúl, nos quedan poquitos minutos y tenemos que conocer también la opinión de Robert. Sí, yo voy a ir por otro lado porque me movilizó pila, digo, ¿no? Son esos temas que uno tiene como en una cajita que no tenés información, no es algo que tengas en tu cabeza todos los días, pero me deja muy feliz todo lo que planteó porque es como encontrar una mirada integral de todos los temas y cómo pueden relacionarse y se debe abrir un montón. Pero creo que es un tema de política pública y creo que Uruguay en eso tiene un debe en general y en diversas materias. Como me gusta decirlo a mí, habitualmente se pierde el hilo, cuando se encuentra se hace un nudo y ahí nos quedamos los 3,5 millones viviendo arriba del nudo. Como que nos cuesta una enormidad mirar un poquito más allá y creo que eso nos deshumaniza, digo, porque empezamos a perder la mirada de otras realidades. Y cuando hablamos de políticas públicas, uno, más de un actor político a lo largo de los años, se piensa en términos de un ingreso fuerte, económico, cómo sacar el 5 de oro, la tómbola, meter una buena en la quiniela, entraron 400 millones, 500 millones, y le da oxígeno a quien esté en el gobierno de turno, digo, ¿no? Y habitualmente se buscan esas cosas, y me parece que no se mira a largo plazo. Bien lo decía Diego, ¿no? Cuando pensamos en el modelo turístico, nos jactamos de eso, y Diego lo plantea muy bien cuando decimos Uruguay natural. Digo, es una imagen que en realidad no tiene base, es como que es de barro. Pero genera el 13% del PBI.
Claro, y de ahí es donde tenemos que pararnos y empezar. Digo, yo lo pensaba y lo digo al aire, ¿no? Pero digo, ahora antes que se vaya, le voy a dar mi correo electrónico para que me mande todo lo que pueda. Voy a tratar de ser una humilde... No públicamente a él. A los efectos de... No sabes cuánta gente tenemos en el movimiento que es un correo electrónico para nosotros, pero de la cual no solamente reciben nuestra información, sino que nosotros nos enteramos de muchas cosas que nos llegan, ¿tá? Incluso de funcionarios. ¿Sabes por qué te decía? Pero más que nada para poder difundir, porque uno no lo ve todos los días. Y es un tema que no es para mí, ni para vos, ni para Diego. Todos los que estamos acá en 20, 30, bueno, algunos un poco más. Sí. Tienen mayor esperanza. Pero nuestros hijos, ya nuestros nietos. Y creo que hay que, por lo menos, comprometerse, ver qué es lo que hay y a partir de ahí, desde nuestro humilde lugar en sociedad... eso jugamos nosotros. Ya tiene acá un nuevo contacto para sumar a la lista de correos. Lo tenemos que despedir. Acá. No hablamos nada, pero me imagino que a la luz de todo lo que está diciendo es motivo de preocupación del movimiento el proyecto Neptuno. Hay novedades a nivel de gobierno electo. Tiene 3 cosas que lo hacen absolutamente inviable. A ver. Es ilógico continuarlo. Lo primero, la ubicación. Arasatí no es el lugar adecuado. Arasatí es un lugar que tiene esa salinidad de la que hablábamos, por ejemplo, que si trepó 50 kilómetros por el Santa Lucía, imagínate que se mueve muy rápido para ahí. Anular eso implica hacer ese polder, esa reserva de agua bruta, que es un disparate, ¿tá? En lo cual se amontona agua sobre territorio útil para abastecer después una planta potabilizadora. Segunda razón por la cual no se debe de hacer ahí. No existe estudio económico financiero que justifique el pago de más de 900 millones de dólares por una obra que cuesta 300. Y la otra parte es que el contrato que terminó siendo aprobado para la firma por el Tribunal de Cuentas tiene inconstitucionalidades flagrantes al darle a la empresa el manejo de partes del proceso de potabilización que constitucionalmente le corresponden a personas de derecho público. Esas 3 cosas hacen que el proyecto no sirva ahí. ¿Necesitamos otra potabilizadora? Sí, necesitamos otra potabilizadora. Aguas Corrientes nos ha servido por 150 años, un poco más todavía. Las reservas en las zonas altas del río Santa Lucía, en la alta cuenca, como puede ser la de Casupá, la del Arroyo del Soldado, que además era una posibilidad de darle agua a minas en casos de emergencia, seguramente son necesarias, pero hay que hacerlas bien. Porque Jorge decía claramente, el río Negro tiene 3 embalses que son criaderos de cianobacterias, y yo puedo hacer una represa de Casupá y tener otro precioso criadero de cianobacterias si no lo hago bien. Hacerlo bien, ¿qué significa? Entre otras cosas, todo el monte nativo que hoy está alrededor del arroyo, si uno va a Fray Marcos lo ve, es precioso, no cortarlo, no quemarlo. Retirarlo de ahí, colocarlo donde van a ser las márgenes. O sea, ya generar un monte nativo desde el momento en que el lago va a ser un lago. Si no, lo que tenés es campo inundado. Tú vas a Palmar hoy, vas al embalse de Palmar, y lo que vas a ver va a ser campo inundado. El pasto que de pronto está tapado con agua o está sin tapar. No hay costa. Tenés que generar una costa. ¿El Río de la Plata puede ser la fuente? Hay muchas dudas. Hay muchas dudas porque el Río de la Plata trae muchos contaminantes. Pero, por otro lado, yo ya lo he dicho antes y lo digo muchas veces, tanto Colonia como Juan Lacase se sirven sin problemas del Río de la Plata. Buenos Aires y La Plata también. Tenemos que buscar la mejor fuente de agua donde la potabilización sea lo menos agresiva posible. Siempre, y yo lo escuchaba al ingeniero Gross, que era antes el director de la empresa que tenía privatizada el agua de Maldonado, ¿tá? Y hoy trabaja para el proyecto Neptuno. Yo lo escuchaba que decía, ¿se puede potabilizar? Hay ingenieros que saben cómo hacerlo. Estoy seguro que sí. Pero ¿y los químicos que utilizás? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué residuos dejan? ¿Y qué efecto tienen en la salud de las personas? ¿Termina esa agua siendo potable? Terminó la seca en nuestro país, el agua dejó de ser salada. La potabilización generaba trialometanos. El agua no era potable porque pasaba de trialometanos pasados del valor de la norma. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a invitar nuevamente para que nos hable concretamente del proyecto y vamos a esperar a ver qué pasa en una reunión que está prevista para mediados de enero, justamente entre las autoridades actuales. Donde esperemos que se decida no avanzar en este proyecto. Sí, ha quedado claro que ese es el planteo. Y después nos cuenta también cómo le fue, si le dieron las entrevistas las autoridades. Ya están las entrevistas, falta marcar la fecha. Ah, bueno, ya tienen el ok, el sí.
Bueno, nos va a venir a contar entonces cómo les fue. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con otro tema de debate.